Muy buenas noches con todas, con todas. Entonces estamos hoy día en esta tercera, tercer encuentro sobre ese tema de la prevención y el cuidado de la persona. Y hemos visto el día lunes con mi hermana Noelí un poco la historia de los abusos en la iglesia, una historia de conversión, de cómo la iglesia se ha ido dando cuenta y tomando cartas en el asunto. El día de ayer hemos visto más lo que era con la psicóloga Daphne Zapata, lo que era más los factores de riesgo y de protección en nuestras parroquias. O sea, hemos echado la mirada más a nuestras parroquias. Y el día de hoy nos acompaña el padre Raúl Pariamachi, que luego vamos a presentar, en el que vamos a ver, en el Mentimeter hemos expresado nuestras reacciones frente a esta realidad que hemos visto en estos días, pero con el padre Raúl vamos a tratar de entender cuál es y cuál debe ser la relación de nosotros como iglesia ante esta realidad, ¿no? Entonces le pido por favor también, la dinámica va a ser la misma de los otros días, va a haber un tiempo de exposición, luego un tiempo para que puedan formular sus preguntas en el chat, o si hay la posibilidad, vamos a ver si podemos abrir algún micro. Y luego el padre Raúl va a cerrar todavía respondiendo y dando una conclusión. Así que sin más, antes de comenzar, voy a dar la palabra a Soledad para que pueda realizar la oración de esta noche y con eso nos vamos a poner a la presencia de Dios, del Dios de misericordia. Este momento de oración, eh, muy importante para nuestra formación, siempre tener en cuenta este proceso que vamos a tener, ¿no? De ser apóstoles de la prevención y del cuidado, ¿no? De ser encargados de esta tarea en nuestras parroquias. Entonces vamos a empezar con esta canción se llama Conviérteme. Puede compartir la oración, canción. Iba un hombre caminando hacia Jerusalén, sin mirar alrededor, con el paso apresurado, y no lo vio llegar, no lo vio llegar, al ladrón que le dejó herido y despojado. Y no le socorrió el hombre de Dios, y no le socorrió el hombre de ley, sino aquel que repudiaba por ser samaritano, aquel del que decía que no era su hermano. Solo sostenido por tu amor, solo sostenido por tu amor. Bien, que el Señor nos convierta en ese samaritano entonces. Estamos en tiempos de Cuaresma,
en cuál es el ayuno que Dios quiere, porque hemos escuchado a Papa León también hablar de su mensaje en Cuaresma, a mencionar que es tiempo para escuchar a Dios y a los necesitados, es un tiempo para ayunar, es un tiempo para buscar el bien común, y es un tiempo para una conversión comunitaria que nos haga encontrar este lugar, la comunidad como un lugar de acogida, ¿no? Por eso vamos a leer esta lectura de Isaías 58. El ayuno que yo quiero es este: que suelten las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libre a los oprimidos, que acabes con toda opresión. Y en el Salmo nos dice: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, liberen al pobre y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ese es el ayuno que Dios quiere de nosotros en este tiempo de Cuaresma. El Papa León, también muy comprometido con el tema de la prevención, nos dice que la prevención y el cuidado no son una estrategia pastoral, son el corazón del Evangelio. No es solo una manera de actuar, sino el mismo corazón del Evangelio. Y que es urgente arraigar en toda la Iglesia una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso, ni de poder o de autoridad, ni de conciencia, ni abuso sexual, ¿no? Eso encomendamos también en nuestra oración, encomendamos también a Papa León en su misión grande para nuestra Iglesia Universal. Y oramos juntos por una iglesia segura, por los más vulnerables. Señor, protege a los niños, jóvenes y personas frágiles en nuestra comunidad, que nunca sufran daño ni abuso, y que siempre encuentren en la iglesia un refugio. También oramos por los líderes y los pastores. Padre, concede sabiduría, humildad y firmeza a quienes guían tu pueblo, para que sean guardianes de la justicia y promotores de ambientes seguros. Por la comunidad entera, por nosotros. Espíritu Santo, enséñanos a reconocer señales de peligro y a actuar con valentía para prevenir cualquier forma de abuso. Haznos vigilantes y solidarios. Por la sanación de quienes han sufrido. Dios de misericordia, derrama tu consuelo sobre quienes han sido heridos, que encuentren apoyo, justicia y restauración en tu iglesia. Y oremos por nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a vivir el ayuno que tú prefieres, romper yugos de opresión, compartir con el necesitado y defender al débil. Que nuestra fe se traduzca en acciones concretas de prevención y cuidado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que se Amén. en esta. No, ¿Qué pasó, ma? nada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Soledad. Entonces vamos apagando los micros, por favor, para poder dar pase al ponente de esta noche. Y es con alegría y aprecio que damos la bienvenida al padre Raúl Pariamachi, religioso presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones. Bueno, le confieso que hice una búsqueda en internet sobre el padre Raúl y me arrojó varias páginas que dan cuenta de sus títulos de trayectoria como teólogo, como docente y sobre todo como pastor y religioso. Pero para nosotros en esta noche aquí, el padre Raúl es en primer lugar un amigo. Cuando en el Comité Diocesano de Prevención y Cuidado necesitamos más luces y recurrimos a él, él siempre se muestra disponible y dispuesto a ayudar, ¿no? Y es alguien también, el padre Raúl, que es parte de nuestra gran familia, que es la diócesis de Chosica. Actualmente tenemos la suerte de tenerlo como pastor, siendo párroco en la parroquia Nuestra Señora de la Paz,
en San Juan del Urigancho y el anexo 22 de Jicamarca. Finalmente, además de profesor de teología en el Instituto Superior de Estudio Teológico José Juan XXIII y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los últimos años, eso es lo que también nos interesa, es que el padre Raúl ha ido aportando y acompañando procesos de reflexión sobre la prevención de abusos y la construcción de una cultura del cuidado en la iglesia, especialmente desde la CONFER, que es la Conferencia de Religiosos del Perú. Entonces, sin más, vamos agradecidos por su presencia. Vamos a dar el micrófono al padre Raúl, que nos va a ayudar a comprender mejor cuál es y cuál debería ser la reacción y la postura de nuestra iglesia ante esta tan triste e innegable realidad de los abusos. Bienvenido, padre Raúl. Buenas noches, Gilberto. Gracias por la generosa presentación. Saludos a Soledad, a todos las hermanas, los hermanos de las parroquias, movimientos, comunidades que estamos aquí reunidos. Voy a compartir un momentito. Por favor, cerramos los micros. Gracias. ¿Se ve el PPT? ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, lo que he optado por hacer, porque es un tema amplio, pero me parece que un modo de acercarse al tema de la iglesia ante los abusos es mirar al año 2018, ¿no? Hace 8 años, que fue un año muy particular y que en ese año el Papa Francisco tuvo digamos, una intervención eh, clara respecto a los abusos. Desde mi punto de vista fue un año clave, digamos, en el pontificado de Francisco respecto de la respuesta de la Iglesia a los abusos, la cultura de la prevención, etcétera, que vamos a ir viendo. De eso, de hecho, yo he seleccionado 5 cartas, por eso la llamo lectura de las cartas del Papa Francisco, ¿no? Publicadas todas en 2018, y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Voy a ir explicando. Entonces, lo que he tratado de hacer es sistematizar el contenido de estas 5 cartas eh, en torno a un hecho específico, que fue la crisis en la iglesia chilena, eh, y he estructurado más o menos, espero que no sea un poco forzado, estos contenidos en torno al hecho de los abusos, las raíces, ¿no? Que así lo llama Francisco, eh, y las tareas que tiene la iglesia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale. Respecto a los abusos, quizás esto ya lo vieron, lo voy a pasar más rapidito. El Papa en sus cartas habla sobre los abusos, sobre los abusadores y sobre las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que quisiera destacar es que en todas sus cartas, en estas 5 que estamos tratando, el Papa se refiere a un triple abuso, ¿no? Así quedó como casi una fórmula que usaba Francisco: abuso sexual, abusos de poder y abusos de conciencia, ¿no? Es verdad que después esto ha ido ampliándose porque hoy se habla de abuso espiritual, de abuso económico también, como habrán visto, ¿no? Seguramente. Eh, Aunque obviamente él escribe a partir del contexto de los abusos sexuales. Pero, y esto es muy importante para nosotros como iglesia, nunca los abusos sexuales vienen solos, se dan solos, ¿verdad? Tiene que ver en muchos casos y de diversas maneras con abusos de poder, de autoridad, de conciencia, espirituales o incluso con abusos económicos, ¿no? La relación que establece el Papa entre estos 3 tipos de abusos es oportuna, me parece, debido a que el abuso sexual, como acabo de decir, casi siempre va de la mano con el de poder y el de conciencia. También porque debemos estar atentos, ¿no?, a los abusos de poder y de conciencia, aunque no conllevaran necesariamente abusos de carácter sexual. Eh,
Sobre el abuso sexual, mi impresión es que en nuestros ambientes peruanos y latinoamericanos no tenemos todavía, ¿no? Lamentablemente, suficiente conciencia sobre la realidad y la gravedad de estos tipos de abusos, ¿no? Ustedes que trabajan en parroquias, sobre todo gente que trabaja en algunas regiones, lugares en fin, alejados, verá cómo los abusos sexuales están en buena medida normalizados todavía, ¿no? Entonces no hay conciencia de que existen los abusos, de su realidad y tampoco de su gravedad. Habrán visto ustedes quizás antes algunas estadísticas, me voy a exhibir ahora de hablar de eso. Ahora, la opinión sobre qué hechos califican como abuso sexual es obviamente variable, ¿no? Eh, Cada vez se niega menos la gravedad en casos de violación sexual con uso de violencia física, eso casi difícil negar, ¿no? Pero se tiende a ser más o menos laxos cuando se trata de, por ejemplo, tocamientos indebidos o de actos llamados libidinosos. Más todavía cuando es abuso sexual sin contacto físico. Saben que hay abuso sexual sin contacto físico. Por no hablar también del acoso sexual, sea presencial o también hoy en día de manera virtual. Eso suele ser tomado más bien a la ligera. Ahora, decía que el abuso de poder suele estar asociado al sexual. eh, pero es perjudicial aunque no lo esté, ¿no? Es importante aguzar, digamos, la percepción sobre este abuso de poder que se produce cuando una persona ejerce su autoridad de modo arbitrario, ¿no? En perjuicio de otra persona, con la que se mantiene una relación asimétrica debido a algún grado de subordinación por cualquier razón. Esto es importante porque en la iglesia se dan relaciones, ¿no? Asimétricas, ¿no es cierto? Eh, Donde existe algún grado de subordinación, ¿no? El obispo respecto de una religiosa, el párroco respecto de un agente pastoral, un catequista respecto de un catequizando, etcétera, ¿no? Este abuso se expresa en diversas formas, evidentes, a veces solapadas, de, por ejemplo, sometimiento, amenazas, maltratos, imposición, suplantación, encubrimiento, chantaje, etcétera, ¿no? Se entenderá que es más peligroso cuando la autoridad está revestida, perdón, de motivos religiosos, ¿no? Y respecto al abuso de conciencia, que es el tercer elemento de esta trilogía que le gustaba usar Francisco, aparece más bien como algo más sutil, ¿no? También es considerado como un caso particular de abuso de poder, en algunos casos, que frecuentemente está en la base del abuso sexual, ¿no? Muchos casos, historia que hemos visto, en fin, casos muy conocidos, famosos, el abuso sexual iba casi siempre de la mano con el abuso de conciencia, ¿no? Sucede cuando una persona, de modo calculado, ¿no? Manipula eso que es el ámbito más íntimo de otra persona, ¿no? Lo que llamamos la conciencia, donde la persona se percibe a sí misma, donde la persona discierne sus opciones y también toma sus decisiones. Entonces, entrar en ese ámbito más íntimo para manipular a la persona es el abuso de conciencia, ¿no? Eso se puede hacer de diversas maneras, a través de la seducción, el aislamiento, el control, etcétera, para establecer finalmente relaciones de dependencia, ¿no? El abusador aprovecha la vulnerabilidad del abusado, hecho que se agrava en la confesión sacramental o la dirección espiritual. Hemos tenido casos de movimientos, comunidades en el Perú, en otras partes del mundo, en México, ¿no? Famosos casos donde esto era clarísimo, ¿no es cierto? Que el abuso de conciencia era casi como una precondición, ¿verdad?, del abuso sexual. Eh, También el Papa habla no solo sobre los abusos, sino en este caso sobre los abusadores. Dice que quienes cometieron los abusos fueron clérigos o eh, consagrados laicos, por lo tanto, ¿no? Es evidente que estamos ante un asunto gravísimo, pues se trata precisamente de adultos que estaban dedicados a orientar, cuidar, alentar a otras personas que confiaban en ellos, ¿no?
es uno de los aspectos que más indigna, avergüenza y duele, ¿no? Hace un momento veíamos ese mapa de, ¿cómo le dicen? Nubes, ¿cómo le llaman? Con palabras, ¿no? Y aparecía mucho, por ejemplo, la vergüenza. Con toda razón se considera un agravante, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal peruano, como ustedes saben, incrementa la pena en 6 años si la violación sexual es cometida por un sacerdote, un pastor o un líder de una organización religiosa, ¿no? Se le da 6 años más, ¿no? Se suman 6 años a la condena original, ¿no? Y sobre las víctimas, en estos casos Francisco identifica como víctimas sobre todo a menores de edad y a personas en situación vulnerable, ¿no? Es evidente que menores son personas que no tienen 18 años, a quienes se asimilan las personas que tienen una discapacidad intelectual habitual, ¿no? En cierto sentido también se les considera, entre comillas, como menores. No es sencillo determinar quién es un adulto vulnerable, ¿verdad? Las fronteras no siempre son claras. Se trata de adultos que por sus condiciones físicas, emocionales o mentales no pueden defenderse, ¿no? Cuando son agredidos. Se aplica además a los casos de adultos que son susceptibles de padecer el poder unilateral de parte de quien los cuida, ¿no? O de un acompañante, de un consejero en la iglesia, ¿no? Creo que podemos entender esto, ¿no? De personas en situación de vulnerabilidad desde diversos puntos de vista. Entonces, esta es como la primera parte que yo quería, que era más que nada, quizás son cosas que ustedes han visto, era recordar eh, lo que dice Francisco en sus cartas sobre el abuso, tipos de abuso, sobre quién es normalmente el abusador en la iglesia y quiénes son las víctimas en la iglesia, aunque obviamente sabemos que no solamente menores de edad, ¿no? Eh, o personas que se asimilan a ellos, o personas vulnerables, en fin, adultos, quiero decir también, ¿no? Eh, para pasar a la segunda y tercera parte, la segunda parte son las raíces de este hecho, y la tercera son las tareas que Francisco propone. Les avisaba, ¿no? Les adelantaba que no es casual que Francisco escribiera ese año 5 cartas sobre el tema, ¿no? Porque sucedió lo que se ha conocido como el caso chileno, quizás hayan escuchado hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque este caso es ilustrativo de la complejidad de los abusos en la iglesia, ¿verdad? Tal vez en Sudamérica la iglesia chilena ha sido la más sacudida, ¿no? Por los escándalos de abuso sexual, ¿no? Eh, no solo por lo que se reveló, sino por todo lo que eso supuso. La participación de los obispos, de congregaciones, de diócesis, etcétera, en fin. Y digo que el caso chileno es ilustrativo de la complejidad de los abusos en la iglesia, eh, porque llegó a afectar al mismo Francisco, ¿no? Hay que recordar que el año 2015, el 6 de mayo, en la Plaza San Pedro, Francisco hacía una cerrada defensa del obispo chileno Barros, habrán escuchado hablar de él, ¿no? Que fue acusado por encubrir delitos de Fernando Caradima. Fernando Caradima es uno de los grandes, ¿no?, abusadores de la iglesia, que tuvo el apoyo, era el padre espiritual de muchos obispos, y así que uno de ellos que lo defendió y lo encubrió más que defenderlo fue precisamente Barros. Y Francisco, el Papa, lo defendió, ¿no?, diciendo que se estaba juzgando a un obispo sin ninguna prueba. El Papa simplemente declaró sin investigar o quizás escuchando solo a unas voces y no a las otras. El asunto se agravó en la visita de Francisco a Chile, recordarán, ¿no? Que hizo el 2018 hizo la visita a Chile-Perú, ¿recuerdan, no? Y entonces el 18 de enero de ese año eh, contestó a la pregunta de si le daba todo el respaldo a Barros, ¿no? Un periodista le preguntó al final de la misa, y Francisco dijo: el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba, todo es calumnia, está claro. Papá, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros?
el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. ¿Está claro? Gracias, Papa. Muchas gracias. Palabras del Papa, entonces, que inclusive Papa Francisco hablando sobre el obispo Barros. Bueno, sin duda este fue un gravísimo error, ¿no?, del Papa Francisco, eh, y que para muchas personas significó decir la iglesia no aprende, ¿no? Cuando habían pasado el 2018, habían pasado muchísimos casos, había cierta conciencia de cómo había que reaccionar frente a esos casos, pero no era así. Em, entonces el revuelo dentro y fuera de la iglesia fue de tal magnitud que el Papa reaccionó no solo tratando de aclarar su respuesta, sino enviando delegados a Chile el 20 de marzo para que escucharan a las víctimas. El Papa después de Chile vino al Perú. En Perú lo recibimos muy bien, parecía que la tormenta había pasado, pero mientras tanto el revuelo era grande. Y cuando el Papa llega a Roma, recapacita y dice, bueno, algo tengo que hacer. Y envía dos delegados a Chile para que investiguen, ¿no?, los casos. Y, y luego de recibir el informe de los dos delegados enviados, escribe una primera carta el 8 de abril, convocando a todos los obispos de Chile a Roma, ¿no? Una cosa un poco inusitada, no había pasado últimamente de que el Papa de un momento a otro convoque a todos los obispos que vayan a Roma, ¿no? Eso fue el 8 de abril. En esa carta, el Papa reconoció haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación. Esto es notable, ¿no? No suele ser así. No suele ser que un papa que se equivoca gravemente reconozca su error de esta manera tan explícita, ¿no? Y cito, dice, ya desde ahora, dice en la carta, pido perdón a todos aquellos a los que ofendí. Y en mayo, en tiempo récord, todos los obispos de Chile que ya estaban en Roma presentaban sus renuncias ante el Papa, poniendo sus cargos a disposición. Como entenderán, este era un terremoto, obviamente. Por eso digo que el 2018 fue, para mi gusto, un punto de quiebre, ¿no?, en estos asuntos. Vamos ahora a entender entonces por qué estas cartas y cómo las he tratado de sistematizar. El Papa hace una gran, eh, obviamente, reflexión junto con los obispos chilenos. En una carta que les dirige a ellos les habla muy, muy fuerte, ¿no? En todo caso, en 3 de estas 5 cartas que estoy citando, todas son del mismo año, ¿no? Eh, Habla de las raíces, ¿no? Yo he escogido estas. Primero, la pérdida del centro en la iglesia. Segundo, la suplantación de las instancias y de las conciencias. Y tercero, la cultura del abuso y del encubrimiento. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? En la carta del 15 de mayo, esa que el Papa entregó a los obispos de Chile citados en Roma, ¿no? Los citó a todos y cuando ellos llegaron, les leyó una carta. Se profundiza en un asunto que es relevante no solo para la iglesia chilena, obviamente, sino para todas las iglesias particulares. El Papa reconoce que, cito, en momentos oscuros de la vida de su pueblo, le dice a los obispos de Chile, la iglesia en Chile tuvo la valentía profética no solo de levantar la voz, sino también de convocar para crear espacios en defensa de hombres y mujeres por quienes el Señor le había encomendado velar. Todos sabemos el rol protagónico que tuvo la iglesia chilena y los episcopados en tiempos difíciles para Chile, durante la dictadura, en la defensa de los derechos humanos, etc. Eso lo destaca y lo reconoce Francisco. Sin embargo, dice, en este último periodo de la historia de la iglesia chilena se produjo una transformación en su centro. Aquí está el punto. Porque dejó la iglesia, ¿no?, de mirar y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí misma. Cito, no sé qué fue primero, si la pérdida de la fuerza profética dio lugar al cambio de centro o el cambio de centro llevó a la pérdida de la profecía que era tan característica en ustedes. En todo caso, fueron dos, ¿no?, elementos correlacionados. Esto es bien importante, ¿no?, desde el punto de vista de la eclesiología, ¿no?, desde una teología, ¿no?, de la prevención, digámoslo así.
La conclusión de Francisco es clara: la dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abuso de poder y de conciencia, se dan cuenta, ¿no? Siempre esos tres, por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que las situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. El Papa dice, no solamente hemos hecho mal, eh, digamos, en los abusos, ¿no? Obviamente, de poder y de conciencia, sino también hemos hecho peor todavía en la manera como hemos abordado, ¿no?, la denuncia de esos abusos, ¿no? O sea, no solamente hemos hecho el mal, sino lo hemos encubierto, ¿no? Lejos de disminuir ella para que apareciesen los signos del resucitado, ¿no?, recordando a Juan Evangelista, ¿no? Conviene que yo disminuya para que él crezca. Entonces, lejos de disminuir ella, la iglesia, para que apareciesen los signos del resucitado, el pecado eclesial ocupó todo el escenario. Creo que cuando se lee esta parte de la carta, ¿no?, la pérdida del centro, se advierte la hondura del planteamiento de Francisco, ¿no? Más aún cuando dice que la iglesia está llamada a poner en el centro lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? El servicio al Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo, en el migrante, en el abusado, ¿no? Esto lo dicen 3 cartas de ese año. Me parece que Francisco apunta a una cuestión clave, que es una exigencia no solo para la iglesia chilena, repito, sino una advertencia a todos los espacios eclesiales, parroquias, movimientos, comunidades, etcétera, ¿no?, en los que se sigue estando de espaldas a la realidad de los abusos. Se trata de un elemento valiosísimo para el discernimiento eclesial ante situaciones de abusos sexuales, de poder y de conciencia, como una suerte de prueba para todos. En esta diócesis, congregación, parroquia, escuela, comunidad, movimiento, institución, podríamos preguntarnos quién está en el centro, ¿no? Segunda raíz, eh, la suplantación de las instancias y de las conciencias. En la misma carta del 15 de mayo, Francisco se refiere a una práctica de la autoridad, ojo, ¿no?, Eh, que pretende suplantar las instancias eclesiales y la conciencia de los fieles. Esto es importante, ¿no? Mirando al sujeto, su conciencia, ¿no?, donde hemos dicho, donde toma sus decisiones, discierne, etcétera. Y mirando a la iglesia, las instancias de la iglesia, ¿no?, donde los fieles se reúnen, también toman sus decisiones, disciernen, etcétera. Entonces, ¿qué dice Francisco? Un malentendido ejercicio de autoridad, ¿qué hace? Suplantar la conciencia de las personas y suplantar las instancias de la iglesia, ¿no? En el primer caso, las instancias, estamos ante la costumbre del clérigo de ignorar, ojo que no es lo mismo, ¿no?, cada verbo, ignorar, reducir o acallar las instancias eclesiales de comunión y participación de todos los fieles. Bueno, esto ahora para nosotros es más actual porque hablamos de sinodalidad, ¿no?, obviamente. Entonces se entiende por qué el Papa también convoca a la sinodalidad, entre otras cosas, justamente por esto, ¿no? El Papa denuncia el clericalismo como una forma anómala de entender la autoridad en la Iglesia, que, cito, genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia, ojo, y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos. Esto está muy bien dicho, ¿no? O sea, el clericalismo no solo se trata de un estilo que tiene el sacerdote o la persona, el dirigente de ser. Él es así, pues, ¿no? Es su personalidad, es su carácter, así es el Padre. No, no. El clericalismo es una forma anómala de entender la autoridad de la iglesia. Y ese clericalismo, por una parte, escinde el cuerpo eclesial, ¿no? Pero además, es tan grave como lo primero, eh, perpetúa los males, ¿no?, que estamos denunciando. Este diagnóstico, pienso yo, se aplica a los grupos que pretenden ser la totalidad del pueblo de Dios, ¿no? Así lo dice Francisco. Hay grupos en la iglesia hoy en día que pretenden ser la totalidad del pueblo de Dios, ¿no? Se descubre así una psicología de élite, como la llamaba Francisco, ¿no? Habremos escuchado varias veces eso, que desemboca en espiritualidades narcisistas.
En definitiva, esos clericalismos, elitismos y mesianismos son una perversión del ser eclesial. No comento más porque ahí está bastante claro, ¿no? En el segundo caso, ahora hablamos de las instancias, ¿no? Primero hablamos de las conciencias. Estamos ante el acto que realiza un clérigo, perdón, ahora hablamos de las conciencias, quiero decir. Estamos ante el acto que realiza un clérigo de suplantación de la conciencia de los fieles. Ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando he explicado en qué consiste el abuso de conciencia, ¿no? Olvidándose que, y aquí cita Gaudio en Edespes, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del ser humano en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Y claro, suplantar eso es gravísimo, ¿no? Es como entrar en la intimidad de la persona y apoderarse de ella, ¿no? ¿No? En otra parte, el Papa afirma que de este modo se anula la personalidad de los fieles. Me parece entonces que Francisco apunta a un problema actual, ¿no? En diferentes experiencias eclesiales, podríamos nosotros hablar de eso. No es extraño encontrar obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que están permanentemente tentados por el abuso de poder y de conciencia, que se manifiesta en la suplantación de las instancias y las conciencias, como acabamos de decir, ¿no? Este autoritarismo está abonado por, hay que decirlo, por las malas costumbres en la iglesia, ¿no? O las malas prácticas. Por ejemplo, cuando se encarga un servicio a una persona sin un sentido de corresponsabilidad eclesial entre todos los fieles, sin establecer sistemas de evaluación y control. ¿Cuántos clérigos ejercen su autoridad sin rendir cuentas a nadie? Muchas veces empezando por los obispos. Por otra parte, hemos sido testigos de la existencia de movimientos elitistas, ¿no? De los que habla el Papa, que actuaron incluso con el patrocinio de altas esferas de la iglesia, ¿no? Maciel en México, ¿no? Es increíble cuando uno lee esa historia y ve que esto viene de décadas, ¿no? Por lo menos tres papas, o quizás cuatro, ¿no? Y no se hizo nada, ¿no? En este caso, el cuestionamiento es al modo de ejercer el poder, pero diría y agregaría también al sistema, ¿no? Este creo que es un dato, no lo he puesto por aquí, creo, quizás más adelante. Es un asunto no solamente de un individuo que es la oveja negra, la manzana podrida, no, no, no. No, es también un problema de la iglesia, ¿no? Es lo que se llama un problema sistémico, ¿verdad? Como cuando decimos, ¿no? En tal ministerio hay una persona, un ministro corrupto, ya. No, no es el ministro, es el sistema, está hecho así, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la iglesia, o sea, quienes fueron abusadores, lo fueron obviamente por ellos, por su condición, etcétera, pero lo fueron también porque hubo una iglesia que permitió eso, muchas veces creó un sistema que favorecía el abuso y después lo encubrió, ¿no? E incluso a veces se persiguió a los denunciantes, ¿no? Eso el Papa se lo dice claramente a los obispos de Chile, ¿no? Y finalmente, para acabar esta segunda parte, eh, la tercera raíz sería lo que Francisco llama la cultura del abuso y del encubrimiento, lo que acababa de empezar a decir, ¿no? Esto me parece clave también, ¿no? Que el Papa lo diga con tanta claridad, ¿no? La cultura del abuso y del encubrimiento en la iglesia, que es incompatible con la lógica del Evangelio. Podríamos hablar largamente de esto, ¿no? Una teología de la prevención tiene que desarrollar esto ampliamente, ¿verdad? La incompatibilidad entre la lógica del Evangelio y la cultura, ¿no? Del abuso y del encubrimiento. Bajo esta denominación quisiera agrupar algunas reacciones ante los casos de abusos a los que se refiere el Papa, ¿no? En primer lugar, eh, está la incapacidad para reconocer, escuchar y atender a las víctimas de los abusos. Cada verbo tiene su sentido, ¿no? Después de haber recibido y escuchado a algunas víctimas, escribe el Papa. En estos encuentros constaté cómo la falta de reconocimiento de sus historias, de las víctimas, ¿no?
como también del reconocimiento de los errores y las omisiones en todo el proceso, nos impiden hacer camino. No nos impidieron, nos impiden hacer camino. Después admite que no se actuó a tiempo para sopesar la magnitud del daño que se estaba causando. En segundo lugar, otro caso de esta cultura, Francisco apunta al tratamiento que se ha dado a los casos de abusos. Esto se lo dice a los obispos, ¿no?, que fueron a Roma, los de Chile. Entre otras cosas, dice que no se tuvo el coraje para afrontar las responsabilidades, las omisiones y las dinámicas que permitieron que las heridas se perpetuaran en el tiempo. Expresa su preocupación en esa carta, ¿no?, por la actitud con la que algunos obispos de Chile reaccionaron ante los acontecimientos presentes y pasados. Por ejemplo, creyendo que la simple remoción, cambiar, ¿no?, de un lugar a otro de las personas, resolvía de por sí los problemas. En nota a pie de página, el Papa señala que, según el informe que recibió, fíjense qué grave es esto, religiosos expulsados de sus órdenes habían sido acogidos en otras diócesis. Por otra parte, existieron graves defectos en el modo de gestionar estos casos. ¿Cuáles fueron esos graves defectos? La calificación deficiente de las denuncias, la demora en las investigaciones, la negligencia en la protección de los menores, las presiones sobre las personas que llevaban los procesos y la destrucción de los documentos por parte de los encargados de los archivos eclesiásticos, etc. El Papa les dio con todo a los obispos de Chile, ¿no? Dijo, todo esto ha pasado. Esto no lo dice un crítico de la iglesia, un periodista anticatólico, no, no. Esto lo dice el Papa Francisco, ¿no?, ahí delante a los obispos de Chile. Ustedes han permitido esto, ¿no?, que se destruyan documentos, que se alteren las denuncias, que se presionen a las víctimas, etc. Yo digo, obviamente esto no es solo un caso de la Iglesia de Chile, ¿no? Esta ha sido en buena medida la reacción de la Iglesia en muchas partes del mundo. ¿Estamos aprendiendo? Sí, lentamente, ¿no?, pero estamos aprendiendo. La constatación de esta cultura del abuso y del encubrimiento en la iglesia es algo que indigna, claro, avergüenza y duele. Luego de tantas denuncias, investigaciones y condenas por abusos sexuales, cuesta todavía superar esta cultura, porque una cultura siempre está arraigada, ¿no? Sobre todo cuando los abusadores son personas cercanas, que algunas veces son estimadas por la gente de su propia diócesis, congregación, institución. No, él no puede ser, si este era él tenía un albergue para niños, ayudaba a los niños pobres, si este era un gran profesor del seminario, si esta religiosa ayudaba en los comedores populares, si este otro es compositor de música muy hermosa, y así, ¿no? Cuesta creer, ¿no? Cuesta creer, porque muchas veces son personas que han sido estimadas, han tenido cierto prestigio en la iglesia, ¿no? No obstante, considero que pesa mucho una fuerte tendencia a preservar a la iglesia del escándalo o del descrédito, descuidando poner en primer lugar la protección de las personas que sufren diferentes abusos. Eso es lo que dice Francisco cuando dice que se ha perdido el centro. Ante una denuncia, no se escucha a la víctima, no se le reconoce. Entonces, ¿quién se pone en el centro? El prestigio de la iglesia, ¿no? Cuando lo que habría que poner en el centro es a la víctima, ¿no?, que es Cristo, ¿no? Se entiende mejor lo que dijo Francisco hace un momento. Me falta esta parte que son las tareas para la iglesia, pero no sé si estamos a tiempo, Gilberto, no quiero pasarme. No sé, de repente pueden ir quizás escribiendo las preguntas Ya. en los chats y mientras tanto vamos de repente concluyendo y dejamos al final para no cortar, ¿no? No sé qué les parece. Me parece que podría ser así. O sea, me dices que puedo seguir unos Sí, minutos. sí, Ya, invitando a la gente, por mientras que vayan colocando la pregunta, de manera que cuando ya, terminas ya vamos colocando perfecto, preguntas. ya, muy bien. Entonces, según estas cartas de 2018, yo he dicho, bueno, aquí también hay tareas, ¿no? Las he ordenado un poquito. En las 5 cartas,
en la 5, se habla de restablecer la comunión, la confianza y la justicia. ¿Cómo no, no? De sanar las heridas o también de reparar los daños. Francisco señala que mirando al futuro, nunca será suficiente lo que se haga para generar una cultura que evite que los abusos se repitan, sean encubiertos o se perpetúen, ¿no? Al mismo tiempo invita a generar nuevas dinámicas eclesiales. Entonces, yo he puesto aquí 3 tareas, entre otras, por supuesto, ¿no? Cultura del cuidado, dinámicas de participación y espíritu de conversión. Cultura del cuidado. Bueno, Francisco señala que hay que rechazar la cultura del abuso y el sistema de encubrimiento exige, cito, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne, ojo, nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad, nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero. Esto es fabuloso. O sea, esa es una tarea gigantesca. Esas 3 líneas, si nos dedicáramos solo a eso, sería impresionante, ¿verdad? Yo sé que parte de esto está detrás del movimiento sinodal en la iglesia, ¿no? Pero qué importante que Francisco lo dijera de esta manera. En otra parte, reitera su invitación a todo el pueblo de Dios a un ejercicio penitencial que despierte la conciencia, la solidaridad y el compromiso con una cultura del cuidado, con un nunca más a todo tipo de abuso en la iglesia, que es lo que se ha empezado a hacer los últimos años, ¿no? Este mismo evento es una muestra justamente de este despertar, digamos, de la iglesia desde hace algunos pocos años. No cabe duda de que es urgente promover esta cultura del cuidado en diferentes ámbitos eclesiales, sobre todo en los que es una práctica ignorada por los pastores y los laicos. Aquí voy a leer para avanzar. El Papa hace una exhortación a todos los cristianos, sobre todo a los centros de formación terciaria, de educación formal y no formal, centros sanitarios, institutos de formación y universidades, a unir esfuerzos en las diócesis y con la sociedad civil para promover una cultura del cuidado y de la protección. Resulta interesante, ¿no?, que el Papa hable de esta generación de procesos de fe, donde se aprenda a saber cuándo es necesario dudar y cuándo no. O sea, el Papa, curioso, ¿no?, dice, ahora que hemos vivido esto, tenemos que aprender a dudar. Al respecto, dice que la doctrina no es un sistema cerrado, que esté privado de dinámicas capaces de suscitar interrogantes, dudas y cuestionamientos. Interróguese, dude, cuestione, ¿no? Si usted no se interroga, no duda, no cuestiona, entonces vivimos en una iglesia expuesta a los abusos. En tal sentido, invita a los centros de formación religiosa, facultades o institutos a promover una reflexión teológica que sea capaz de estar a la altura del tiempo presente. De esta manera se promoverían comunidades capaces de luchar contra las situaciones abusivas en la iglesia. Francisco habla a los obispos de Chile. Aquí pasamos a la segunda tarea, perdón. Segunda tarea, dinámicas de participación. Francisco habla a los obispos de Chile acerca de la necesidad de generar nuevas dinámicas que favorezcan la participación en la iglesia. Otra vez, esto es el camino sinodal, ¿no es cierto?, que vino después, un poquito después. El Papa apela convenientemente a una eclesiología de la comunión en el pueblo de Dios, parte del principio de que el pueblo de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Otro tema, ¿no?, sinodal. A la hora de reflexionar, pensar, evaluar o discernir, se tienen que estar atentos a esta unción. Cada vez que se intenta suplantar, acallar, ningunear, ignorar o reducir al pueblo de Dios a pequeñas élites, entonces se equivoca el camino. Y sí, pues en algunas diócesis somos testigos de la reducción o la anulación de las instancias eclesiales de participación, ¿no?, con consecuencias funestas para la comunión en la iglesia. En este escrito que les comentaba a los obispos de Chile, el Papa les dice que es clave recuperar una dinámica eclesial capaz de ayudar a los discípulos a discernir el sueño de Dios para sus vidas, sin pretender suplantarlos. Bueno, después veremos que esa dinámica eclesial no es otra que la sinodalidad, ¿no?
de la que se va a empezar a hablar más todavía a partir del año 21. En su carta al pueblo de Dios en Chile, el Papa anima a todos los fieles a que sean mayores de edad en la iglesia. Sean mayores de edad. Digan lo que sienten, lo que piensan, en el sentido de una iglesia con aire sinodal. En el pueblo de Dios no existen cristianos de primera, segunda o tercera categoría. La participación de los fieles no es una concesión de los pastores, ¿no? Ah, ya el padre nos va, ahora puedes hablar, ¿no? Te voy a escuchar, te voy a hacer el favor de escucharte. No, sino es algo constitutivo de la naturaleza eclesial. Así es la iglesia. Por eso Francisco invita a los organismos eclesiales a promover espacios de comunión y participación para que la unción del pueblo de Dios encuentre sus mediaciones concretas. Termino aquí. La tercera tarea es lo que el Papa llama el espíritu de conversión. En sus cartas, en las 5 cartas, se refiere también a la necesidad de la conversión. En la convocatoria de los obispos de Chile a Roma, ¿no? Cuando les dice vengan para Roma, el Papa escribe sobre la necesidad de restablecer la confianza rota por los errores y los pecados, así como de sanar las heridas que no dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad chilena. Al mismo tiempo enfatiza que el amor de Dios purifica las intenciones para poder amar como personas libres, maduras y críticas. Y en otra parte recuerda Francisco que el reconocimiento sincero, orante, dolido de los propios límites permite a la gracia actuar mejor. Este reconocimiento de los límites es el comienzo de todo auténtico proceso de conversión. Yo cuando leí esto le decía, el Papa habla con mucha autoridad, ¿no? Como acabamos de ver, porque él mismo se equivocó en Chile, pero él mismo tuvo el valor, digamos, de reconocer su error y de rectificarse, ¿no? Creo que ahí hubo también un proceso de conversión de parte de Francisco, ¿no? Que en este, como en otros casos, era un hombre muy, ¿cómo decir?, testimonial, ¿no? Francisco señala que en el camino de conversión el conocimiento de la magnitud, ojo, y la gravedad de los hechos no es suficiente. Es indispensable, claro, pero no es suficiente, sino que será imprescindible asumir el dolor de las personas vulneradas en su carne y su espíritu. La solidaridad exige denunciar todo lo que pusiera en peligro la integridad de cualquier persona. Esto supone además la lucha contra la corrupción espiritual en la iglesia. Este es el último, me parece. Hacia el término de su carta al pueblo de Dios, Francisco invita a toda la iglesia a la conversión, la oración y la penitencia, ¿no? Como veíamos en la oración, ¿no?, inicial de esta sesión, que contribuirán a, cito, sensibilizar nuestros ojos y nuestro corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio y posesión que muchas veces se vuelve raíz de estos males. El Papa cierra esta carta implorando que el Espíritu nos conceda la gracia de la conversión para expresar nuestra compunción ante los crímenes de abuso y nuestra decisión de luchar con valentía. En definitiva, pienso que para quienes somos personas de fe, esta apelación a la conversión personal y eclesial, ¿no?, es clave para superar la cultura del abuso y para fomentar la cultura del cuidado en los diversos niveles, para que los abusos efectivamente no se repitan. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Padre Raúl. Entonces, vamos a abrir un poco el debate. Si quieren plantear preguntas, comentarios, reacciones, desacuerdos, lo que sea, a lo que hemos venido escuchando, es bienvenido. Tenemos algunas preguntas en el chat que voy a leer y luego quizás vamos a dar la palabra a Rosa, que ya levantó la mano. En el chat preguntan: ¿qué requisitos se pide o qué pruebas
se realizan a los candidatos para ser religiosos o sacerdotes. Se podría decir que ahí hay una falencia y hay otro comentario, otra pregunta. Dice, ¿el abuso sexual, el abuso de poder y el abuso de conciencia son 3 tipos o son 3 niveles? En el que el primer nivel es el nivel de conciencia, el siguiente es el de poder y el más grave el sexual. Y otra pregunta es, ¿qué medidas concretas está implementando la Iglesia para prevenir nuevos casos de abusos y garantizar una respuesta transparente ante cualquier denuncia? Hay una más que acaba de agregarse. Le voy leyendo unas cuantas, de ahí ya vamos contestando, ¿sí? ¿De qué manera la conversión espiritual ayuda a combatir la corrupción y el abuso de poder? A ver, no sé si hay alguien que quería decir algo, tomar el micrófono, si no, le vamos dando pase. Ah, sí, Rosa. Por favor, Rosita, breve para no quitar Ya, mucho ok. tiempo. Muy buenas noches con todos. Quería comentarles un poquito ante 34 años de vida parroquial en diferentes zonas, provincias, por trabajo. Eh, Tuve la oportunidad de conocer a un jovencito que era seminarista y luego pasó. eh, Piensan que para que haya un sacerdote hay que escogerlos, evaluarlos, pero también tienen acompañamientos, pienso de sus sacerdotes guías y todo esto. Bueno, siempre ha habido personas alrededor, mujeres mayores, que se interesaban en cuidar su bienestar, pero nadie sabe que del otro lado sí estamos viendo el abuso de niños, de las personas vulnerables y todo esto, pero cuando es al revés, porque esta persona algún momento dijo, porque gracias a Dios tenía en mi familia esa confianza, esta persona de decir, es que si no eres mío, no eres de nadie. Hicieron muchas cosas para, para poderlo acusar de abuso sexual. Provincia no hay cámara GS ni cosas así, se pusieron con NG. La verdad, esta persona definitivamente, obviamente se había perdido y el camino. La estoy analizando un poco con lo que han compartido, se perdió el centro que era Jesús, ¿no? Se perdió esto y definitivamente una vocación echada, una vida destrozada, familias destrozadas, ya viendo del otro lado, no solamente del niño, sino en este caso también de nuestras personas que están ya siendo sacerdotes, no sé, seminaristas, también cómo se ve del otro lado, cómo se ve del otro lado, quién los cuida a ellos. Con este tema de seguir protegiendo también a los niños, a las mujeres, pero al otro lado, ¿quién los cuida? Porque si bien es cierto, siempre estamos buscando vocaciones de jovencitos, 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 pero a ellos, ¿quién los cuida? Por ese lado. Ya. Quizás en el mismo sentido, aunque no tanto, pero tiene que ver con eso del otro lado, como tú dices. Hay una pregunta en el chat sobre cómo se acompaña el abusador. Es decir, literalmente dice sobre el tiempo de purificación en el bautizado abusador o qué acompañamiento o terapia se le puede brindar, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cómo la iglesia se dirige o acompaña o cuida también a esas personas? Como decía Rosa, antes de que ocurra, o sea, ¿cómo no permitimos que uno llegue a- a cometer el abuso? Y también, una vez que ha pasado eso, ¿qué hacemos con esa persona que finalmente sigue siendo un hermano nuestro, ¿no? Hay una pregunta más, dice, sobre el abuso de sodalicio. ¿Se aplica el derecho penal o el derecho canónico para los casos de abuso sexual a menores de edad por parte de sacerdotes? Bueno,
Esa es una pregunta más para la abogada del comité, creo. Pero el padre Raúl seguro puede decirnos algo. Quizás podemos dar la palabra al padre Raúl para que vaya ¿Ok? contestando, comentando las reacciones y luego si hay algo más podemos seguir escribiendo en el chat. Pues tomar la palabra. Bien, gracias, Gilberto. Te haré algunos comentarios o preguntas sobre, obviamente, los candidatos, ¿verdad? Y no es casual porque eh, en buena medida los abusadores han sido justamente ministros, ¿no? de la iglesia. También ha habido, obviamente, consagrados, religiosos, laicos, pero sobre todo ministros de la iglesia. Y entonces se ha puesto mucha atención en los últimos años a, a una revisión de los procesos de formación inicial de los candidatos al ministerio ordenado. Como decía alguna de ustedes o algunos sobre los requisitos, eh, la madurez humana, eh, eh, la atención a traumas que pueden haber vivido, a algunas conductas, por lo tanto el recurso a la psicología, que supone evaluaciones, incluso a veces psicoterapias. Em, Creo que por otro lado hay también mayor exigencia respecto de los modos de relacionarse que van teniendo los candidatos entre ellos mismos, eh, con la gente de fuera, entre comillas, fuera del seminario, de la casa de formación. Yo creo que a todo ese nivel reconozco que ha habido un gran trabajo, por lo menos a nivel de documentos, ¿verdad? Lo que pasa en la iglesia, lamentablemente, es que suele haber una distancia, alguien diría un abismo, entre lo que se escribe y lo que se hace, ¿no? Entonces cuesta a veces, y no de mala fe necesariamente, sino a veces porque cuesta implementar los procesos, se va muy lento, etcétera. Pero también, y quiero decirlo con mucho respeto, pero quiero decirlo, a veces la escasez de vocaciones eh, puede llevarnos, ¿no? a la tentación, tanto en el clero diocesano como en la vida religiosa, de, ¿cómo es decir?, de bajar la valla, ¿no? No sé si me explico, ¿no? De pasar por alto cosas, de decir ya lo va a trabajar, de mirar para un costado. Eso todavía hay mucho, ¿no? Por eso digo, entre lo que está escrito y lo que se ha avanzado, las reformas que hay que hacer a nivel de formación para el ministerio y la práctica misma diaria de los seminarios y de las congregaciones, hay todavía una distancia y hay mucho por hacer, ¿no? Eso sobre los requisitos, digamos. Eh, Sobre si los abusos, los tres, sexual, de poder económico, son tipos o niveles, depende, ¿verdad? Porque hay casos en los que se dan los tres juntos, ¿no? Y efectivamente, en ese caso, uno puede apreciar más bien niveles, por decirlo un término. Pero en otros casos no, porque puede haber abuso de poder sin que haya abuso sexual, ¿no? Claro. O puede haber abuso de conciencia sin que haya abuso sexual, también puede darse. Pero en muchos casos se dan, claro, los tres efectivamente al mismo tiempo, y en ese caso podríamos hablar de niveles, ¿no? ¿Qué medidas concretas ha dado la Iglesia? Bueno, mucho. La Iglesia creo que en los últimos años eh, ha avanzado, ya acabamos de ver la experiencia del 2018, ¿no? Todo lo que pasó eh, a nivel de, de protocolos, por ejemplo, ¿no? La conferencia episcopal, la ahora mismo está organizando una vez más, porque ya se hicieron creo que dos talleres para elaborar protocolos. La diócesis chosica tiene, ¿no? Un código de ética. Es decir, a ese nivel, las congregaciones y las diócesis eh, han trabajado, pero otra vez, la distancia entre los documentos y la realidad es grande, ¿no? Se tiene un protocolo o un código, pero casi nadie lo conoce o no lo aplican, ¿no? Entonces es importante difundirlo como lo hacen ustedes, ¿no? Que haya una conciencia de la importancia de esos códigos o protocolos. La misma legislación ha cambiado, se han hecho cambios en la legislación para que no haya impunidad, precisamente, ¿no? Porque había vacíos legales, ¿no? Canónicos, quiero decir. Entonces, a ese nivel creo que la Iglesia
ha avanzado significativamente, pero a veces como digo, a veces ese avance de la iglesia en su conjunto se cae cuando uno ve a un obispo hoy en día que en alguna diócesis actúa como si nada hubiera pasado en la iglesia, ¿no? Que todavía se da. Entonces, para el que ve ese caso, dice, bueno, la iglesia no ha cambiado, ¿no? ¿Se cuenta? O sea, eso es triste, pero eso se da, ¿no? Eh, luego, la relación entre conversión espiritual y corrupción. Bueno, creo que la corrupción o los abusos, como he dicho, es una cuestión muy compleja, eh, que tiene que ver no solo con un elemento, una persona que se equivoca, ¿no? O que delinque, sino tiene que ver con todo el sistema eclesial, ¿no? Obviamente. Lo acabamos de ver, ¿no? Como Francisco le dice a los obispos de Chile, cómo han tratado los casos de abuso, ¿no? Lo mal que han hecho, ¿no? Eh, eh, Sin embargo, creo que por eso mismo cualquier cambio tiene que darse a esos dos niveles que hoy en día la solidaridad exige, es decir, conversión espiritual y reforma estructural, ¿no? Sabemos que las dos cosas van de la mano. Es, es importante la conversión, el reconocimiento del daño, la necesidad de superar la cultura del abuso, es verdad, pero también es necesaria la reforma estructural, es decir, hacer cambios institucionales, ¿no? Porque si no, yo puedo tener la buena voluntad de que superemos todo esto, pero si no hay cambios a nivel institucionales, no sirve de mucho. O al revés, por más protocolos y cambios que hagamos en la legislación, si las personas realmente no se convierten, tampoco avanzaremos lejos, ¿no? Entonces ambos elementos creo que están correlacionados. Si hay abuso al revés, entre comillas, eh, de hecho, se han dado falsas acusaciones, ¿cómo no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ha habido sacerdotes acusados injustamente, por venganza, por celos, por contienda, etcétera. Eh, y eso es importante. O sea, hoy en día hay mucha gente que, ¿cómo decirlo? Que piensa que esta conciencia de la iglesia de responder a los abusos ha hecho que en algunos casos se pueda poner en peligro el principio de la inocencia del acusado, ¿no? Siempre hay esa tensión, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, por ejemplo, si una persona acusa a un sacerdote por abuso, eh, ¿tú lo debes suspender en el ministerio o no? Gran pregunta, ¿no? ¿Basta una acusación para que tú suspendas, aunque sea temporalmente, a un sacerdote? Alguien diría, no, pero ¿y qué pasa si no es verdad, ¿no es cierto? En fin, para decir que hay una serie de discusiones todavía hoy, no está cerrado el tema de cómo la iglesia debe responder, eh, digamos, de manera expedita y clara y firme a a las denuncias de abusos y al mismo tiempo garantizar la presunción de inocencia de los acusados, ¿verdad? Eh, y entonces, claro, hay asuntos que a veces no se procesan del todo bien, ¿no? Y esto tiene que ver con otra cosa que dijo uno de ustedes respecto del acompañamiento del abusador, efectivamente, porque hemos hablado bastante y mucho, y así tiene que ser, no digo que no, respecto de las víctimas, ¿no? Creo que esa es la obligación de la iglesia, eh, pero hablamos poco, ¿no? Del acompañamiento a los eh, acusados, hay que decir, y en otro caso ya a los probadamente abusadores, ¿no? Que son casos distintos. Eh, y en eso también creo que falta avanzar. Incluso a veces puede darse el caso de que un obispo, un superior, eh, frente a una acusación se deshaga, ¿no? Del asunto y ya sanciona al sacerdote, lo manda para su casa y ya se olvida de él, ¿no? ¿Y quién lo asiste económicamente? ¿Quién lo asiste espiritualmente? ¿Quién lo asiste psicológicamente? Entonces, también en los protocolos de las congregaciones, por ejemplo, hay indicaciones al respecto, pero no siempre se es tan diligente, ¿no? A veces pasa incluso que es casi como, ¿cómo se dice? Desprenderse de un problema, ¿no? Entonces, nos falta también avanzar en ese aspecto. Y lo último era del sodalicio, ¿no? Bueno,
En el sodalicio, pero y en otros casos, siempre es difícil, ¿no? La relación entre el derecho canónico y el derecho civil o penal, ¿no? Sí, penal en este caso. Eh, Básicamente por el tema de las prescripciones. Es un tema muy, muy difícil, ¿no? Entonces, puede que en el ámbito civil, penal, haya delitos que ya prescribieron, ¿no? Eh, y sin embargo, en la iglesia los procesos pueden seguir, ¿no? Entonces pasa eso, que la iglesia sanciona, digamos, a una determinada persona que está comprobado que ha abusado, y sin embargo, respecto a la justicia civil o penal, no pasa gran cosa, ¿no? Pero eso ya son asuntos más bien de cuestiones jurídicas, digamos, ¿no? Eso podría ser un poco rápido de lo que yo noté. Quizás me olvide de algo, no sé. Sí. Sí, muy bien, gracias. A ver si tenemos otro comentario, otras preguntas. Jessica había levantado la mano. No sé si Jessica, todavía quieres hacer una pregunta. Ay, buenas noches, hermanito. Sí, justo esa parte, porque mire, Perdón, yo estoy Jessica, Jessica, perdón, ¿puedes prender tu cámara para Ay, ver sí, tu... sí. Gracias, Gracias, bravo. hermanito. Yo justo estoy estudiando Derecho, es decir, como segunda carrera, pues, ¿no? Y todas las personas que me conocen tanto en el trabajo como en la universidad, y mis amigos saben que soy catequista, todo, ¿no? Y esa cuestión siempre me hablan, ¿no? Oye, Jessica, los abusos en la iglesia y todo. Pero sí, nosotros, o sea, yo sobre todo ahora lo tengo muchísimo más claro, ¿no? Que, que si bien es cierto, la iglesia tiene concordatos que son acuerdos entre el Estado, por ejemplo, peruano con el Vaticano, pero son concordatos sobre temas sobre económicos, eh, todo ese ámbito, ¿no? Pero para en los temas de abusos en sí, violaciones, todo, como ha pasado en el sodalicio, y cualquier tipo de situación, tanto que nosotros veamos en nuestras familias, veamos en la parroquia, en la capilla, que sea un delito como tal, en este caso de abuso, se tiene que hacer la denuncia penal y es el Estado, nuestro país, es quien acusa y envía penalmente a la persona que lo comete, ¿no? Sea un familiar nuestro, sea algún religioso, algún sacerdote, algún catequista, porque eso ya es un tema penal, ¿no? Si bien es cierto, en la iglesia, si es que, ¿qué es lo que pasa o lo que yo he estado observando, ¿no? Y es un tema administrativo, ya si tienes una denuncia de abuso, ya colocan esos protocolos que se está tratando de implementar, ya no es catequista, no puede estar cerca de los niños, todo eso que se implementa, ¿no? Pero sí es una parte como administrativa, pero la otra parte que sí ya es un abuso, sí es la denuncia, es que siga el proceso penal que nos toca a nosotros como país y que ya lo tiene que ver el juez, toda esa parte, ¿no? Porque a veces se piensan que que la iglesia tiene como un poder para que puedas no denunciar, o sea, es por ese tema de las prescripciones a veces, porque las víctimas no denuncian en el tiempo que se debe, entonces ya aplican algunas prescripciones lamentables que se da. Eso sobre todo, ¿no? Poder nosotros diferenciar que que yo, o sea, yo no tengo, soy catequista y yo no tengo el poder de encubrir o que no vaya a la cárcel alguien, pues no me corresponde a mí como catequista, eso es algo, es una denuncia penal que se tiene que hacer penalmente, ¿no? Quien comete un delito que es tan terrible como dijo el Papa Francisco, no lo son los sobrevivientes, todos aquellos que han sufrido abusos, y sobre todo esta parte de cuidar bastante, no solo catequistas o gente pastorales, sino toda la iglesia a las personas vulnerables, ¿no? Que es en realidad está abajo de todos nosotros, estar alerta de alguna situación que nos parezca, que nos parezca extraña, ¿no? Es como nuestra casa. Y sobre todo porque yo he estado en la iglesia desde niñita, ¿no? Es el sitio donde yo más segura me he sentido. Entonces, para mí sí me parece muy doloroso que hayan situaciones en la iglesia, casos fuertes, cuando yo desde niña he estado en la iglesia y me he sentido tan protegida en mi comunidad, ¿no?
Eso quería comentarles, hermanita, que justo también es esa pregunta, esa cuestión que siempre los hermanos que no están en la iglesia dicen, ay, no, es que ellos tienen poder para que yo, porque eres de la iglesia, tienes poder como para que no te denuncien. Cualquier persona puede denunciar a cualquier persona que esté cometiendo un abuso, ¿no? Si no seríamos un cómplice de este delito. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Jessica. Muchas gracias. Cecilia, tiene la palabra si deseas. Buenas noches. Gracias por este espacio. Yo soy de la Capilla Cristo Libertador, perteneciente a la parroquia San Benito. Y justo en mi comunidad estamos conversando, dialogando sobre este aspecto, ¿no? De cómo en nuestras comunidades realmente somos testimonios de una convivencia sana, ¿no? De un compartir con respeto. Y una de las cosas que veíamos, más allá de los temas de abuso sexual que se puede ejercer en base al poder que tú tienes sobre otra persona, no solamente que es terrible definitivamente, también veíamos esos, cuando muchas veces somos catequistas, acompañamos a jóvenes o acompañamos a mujeres o acompañamos a niños, y los que acompañamos en los grupos somos más bien castradores, ¿no? Nos imponemos y maltratamos de esa manera a los niños, a los que vamos acompañando, ¿no? Porque creemos que nuestra palabra es la última y no aceptamos ningún cuestionamiento frente a nuestro rol que tenemos. Y eso es un tipo de violencia terrible, porque muchos dejan nuestras comunidades, otros se quedan y agachan y no dicen y se adecúan a ese sistema tan, se podría decir, tan vertical que a veces vamos imponiendo, ¿no? Y justo nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para que eso no se dé en nuestra comunidad? ¿Cómo hacemos para que acompañemos mejor a los que son catequistas, a los que son monitores? ¿Cómo vamos haciendo ese trabajo, no? ¿Quién los acompaña más? Yo participo dentro de la coordinación de mi capilla y ahora nosotros nos hemos dividido la responsabilidad para acompañar a aquellos que acompañan, ¿no? Para ver cómo están, qué problemas tienen, qué dificultades, cuáles son las limitaciones, o cómo ellos desean también tener una iglesia más cercana, ¿no? Y creo que en eso hay que poner bastante atención en la persona que acompaña, en cómo se encuentra esa persona que acompaña. Y otra cosa es también dentro de nuestra comunidad, ¿dónde se denuncia? Porque debe haber una persona de confianza. Nosotros como acompañantes dentro de nuestra comunidad debemos de ser referentes, ¿no? Y debemos ser vistos como aquellas personas a las cuales podemos compartir algo que no nos gusta o algo que nos pasa, ¿no? Entonces, en nuestra comunidad, en otros espacios donde yo participo también, por ejemplo, yo participo de MANTOC, que es el Movimiento de Niños Trabajadores. Nosotros tenemos un punto focal o un colaborador de referencia donde podemos hacer llegar nuestras denuncias, ¿no? Dentro de nuestra comunidad también deberíamos tener a alguien, un referente, en el caso de que hubiera situaciones delicadas, ¿no? De abuso, de prepotencia, de imposición, ¿no? En donde podríamos trabajarlo como cristianos que somos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, comentarte que muy pronto en la Vicaría 3 también estaremos realizando esta formación. Justamente apuntamos a esto, ¿no? A tener personas capacitadas, un poquito que sean de referencia, que estén presentes, que tengan el ojo para ver situaciones de riesgo y también ser un referente para si pasa algo, ¿no? Pero eso es un proceso que recién estamos comenzando. Ahorita estamos con la Vicaría 2, pero muy pronto estaremos también en la 3, en la 1, en la 4 quizás, y ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces,
si no veo otras preguntas en el chat, entonces daríamos la palabra a Raúl para que... Hay una pregunta que dice, ¿cómo se trabaja el tema de la reparación? Bueno, es una pregunta tan interesante, ¿no? Y- y- Entonces, le dejamos a Raúl para que pueda hacer el cierre, ¿no? Gracias, Gilberto. Dos cositas, una sobre lo que dijo Jessica, muy bien. Obviamente, aunque todavía algunos pueden pensar así, pero cada vez somos conscientes más de que la iglesia no es una isla, ¿no? Es decir, la iglesia está dentro de un estado y las leyes internas de la iglesia eh, no son, ¿no?, un motivo para eximirse, digamos, del cumplimiento de las leyes del estado o del país donde vivimos. Por eso los protocolos hoy en día obliga a que la autoridad eclesiástica denuncie o ponga todo lo que ha actuado, digamos, de conocimiento de la fiscalía, ¿no? Cuando se lo solicita. A mí me ha pasado, siendo superior de mi congregación, muchos años también, ver algún caso, ¿no? Y hacerlo así. Aún así, creo que los procesos son difíciles, porque fíjense, en el fondo van como en paralelo, ¿no? El proceso en la iglesia y el proceso en la sociedad. Lo que pasa, lo que yo veo como un problema hoy en día es que en la sociedad hay una instancia jurídica, ¿no?, de gente especializada, profesional, y en la iglesia no siempre, no siempre. Y entonces es un problema muy serio porque mm, ¿qué condiciones tiene la iglesia para administrar justicia, para investigar? ¿No? Yo siento que es un aspecto muy débil dentro de la iglesia y a veces se cometen abusos de diverso tipo, ¿no? Más por incompetencia que por mala fe. Por ejemplo, se dan casos en que la iglesia, porque en la iglesia también hay un derecho penal, ¿no? Obviamente, entre el derecho canónico hay un derecho penal. Hay gente que es condenada, penalizada, curas, en la iglesia, y el mismo caso en el ámbito civil es absuelto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay sacerdotes que han denunciado a la iglesia justamente, ¿no?, amparados en que en el ámbito civil han sido absueltos. ¿Cómo me absuelve el ámbito civil y la iglesia me sanciona? ¿No? Para decir, solo para darles una idea de lo complejo que es este asunto cuando se entra en el plano más de la investigación de los procesos y las penas, digamos, ¿no? ¿Qué era lo último? Algo quería decir yo. Hubo una segunda pregunta que no la anoté. Ah, la reparación. En la reparación, sí. Reparación, sí. Es otro asunto en pañales en la iglesia, ¿no? En general. Cuando la justicia eh, civil, digamos, ¿no? Asume el proceso y la iglesia, la diócesis o la congregación saben que van a perder, eh, bueno, entonces llega a un acuerdo de reparación con las víctimas o esperan la sentencia de la justicia, ¿no? Pero esos son casos en que la iglesia está obligada, como ha sido en Estados Unidos, ¿no? Que hay diócesis y congregaciones que han casi quebrado, ¿no?, por las indemnizaciones, reparaciones. Hablo de reparación económica en este caso, ¿no? Eh, Cuando no hay eso, queda un poco al arbitrio de la diócesis y la congregación, ¿no? Hay congregaciones que yo conozco, por lo menos dos o tres, que aunque el caso no haya sido judicializado en el ámbito civil, dado que se ha probado que este sacerdote o sacerdotes abusaron, han ofrecido a las víctimas una reparación económica, ¿no? Digamos, sin estar obligadas, entre comillas, moralmente sí, pero no legalmente. No sé si me explico, ¿no? Entonces eso todavía es un campo en el que en nuestros países es muy frágil, ¿no? No tenemos la legislación de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Eso podría decir de la reparación económica, ¿no? Sí. Eso, Gilberto. Muy bien, muchas gracias, Padre Raúl. Quisiéramos aprovechar de tu presencia también al final para cerrar con una bendición, pero antes, si le pediría a Soledad que nos dé algunos avisos para mañana, antes de la bendición final con el Padre. Y muchas gracias.
Padre Raúl, muchas gracias por esta oportunidad de volver a retomar todo este sentido de por qué nuestra iglesia se tiene que comprometer y seguir impulsando la prevención en nuestra iglesia para lograr esta cultura del cuidado, ¿no? De la protección entre todos nosotros. Bueno, el día de mañana, justamente el tema grande es la respuesta y el caminar de la diócesis de Chosica, ¿no? Cómo a partir de la realidad, de los riesgos que hemos visto, de lo que quiere la iglesia, lo que espera la iglesia. Y hemos leído solo hoy, Padre Raúl nos ha leído solo estas cartas en la historia de Chile, pero en realidad Francisco ha escrito muchos, ¿no? Ha escrito mucho, Padre Raúl, ¿verdad? Pero miren cómo solo en estas cartas encontramos cuánta respuesta grande, ¿no? Bueno, la diócesis de Chosica ha intentado mirar todo el impulso que le ha dado Papa Francisco, y ya desde 2014 tiene una historia en este impulso también. Entonces vamos a conocer el día de mañana, por eso es muy importante que todos estemos, por eso, para responder a estas preguntas que tienen, cómo hacer, cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la política de nuestra diócesis? ¿A dónde apunta? ¿Qué código de conducta tenemos? ¿Qué queremos con ese código? Frente a un caso, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? ¿Quién es el referente? Entonces la idea es que de alguna forma ustedes conozcan bien, que mañana puedan, no va a ser a la perfección, pero por lo menos tener la idea de cómo sería hacer este proceso para orientar en sus parroquias, ¿no? Nosotros somos un pequeño equipo de 8 personas y que no nos alcanza para una diócesis tan grande. Entonces contamos con ustedes para dar a conocer este tema, por eso mañana es muy importante. Y también como más adelante tendremos algún material en físico o virtual para que puedan ustedes hacer como una réplica de lo que están recibiendo en sus grupos, ¿no? En la medida de las posibilidades y los tiempos, ¿no? Todo con calma, estamos en un inicio, pero urge el tema, ¿no? Justamente para evitar que no ocurra ningún caso, ¿no? Uno a veces dice, pero no hay muchos casos, ¿no? Exageramos. Es que no debería haber ni un solo caso. Entonces, los esperamos mañana. La dirección la vamos a volver a poner en el grupo. Vamos a compartir varias cosas. También hay algunos materiales que vamos a compartir mañana. Entonces, y tenemos una celebración, una misa con Padre Víctor Garza. Muy bien, entonces volvemos con el Padre Raúl para que por el ministerio que la iglesia le ha confiado, la bendición de Gracias, Dios para gracias. usted. Bueno, antes que nada agradecerles, ¿no? por esta invitación y animarlos a este trabajo tan importante por una cultura del buen trato, del cuidado mutuo. Y recordemos entonces hoy que lo que hacemos y buscamos es poner a Jesús en el centro, especialmente, como decía San Pablo en 1 Corintios 12, en estos miembros de su cuerpo, ¿no? De manera que cuando uno se alegra, todos nos alegramos, y cuando uno sufre, todos sufrimos con él. Que el Señor nos bendiga a todos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.